Empezamos la conferencia de hoy sobre puertas dimensionales, su parte número 68, donde continuaremos con la temática que tenía relación con la corona de espinas, la acacia, y veremos hoy hasta dónde llegamos, porque vamos a dejar la corona de espinas y nos vamos a adentrar en otra parte también que tiene que ver con la vegetación, pero que, aunque está relacionado con Jesús, es de una época muy anterior. Ya veréis todo en su momento. Ahora vamos a empezar por un dato sobre la corona de espinas que vale la pena comentar. Recordad bien esta imagen. Ya veis que no es la típica corona de espinas que tantas veces hemos visto, ya lo mostramos en su momento, que circundaba la cabeza de Cristo solo. Tantas veces hemos visto esta corona en todas partes. Parece ser que la corona auténtica de Cristo era mucho más parecido a esto, como un casco prácticamente. Vamos a ver el texto bíblico de Mateo 27-29, en la versión Reina Valera 1960, que suele ser la más utilizada. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Mirad cómo aquí nos dice una corona tejida de espinas. Si vamos al interlineal griego-español de Francisco La Cueva, cogemos el mismo versículo y leemos: «Y habiendo trenzado una corona hecha de espinas, la pusieron encima sobre la cabeza de él, y una caña en la mano derecha de él, y arrodillándose delante de él se burlaron de él, diciendo: Salud, Rey de los judíos». Si os dais cuenta, aquí nos pone: habiendo trenzado una corona hecha de espinas. Trenzado. Si aquí vemos la diferencia, es corona tejida. Claro que podemos decir, bueno, tejer algo más o menos. Hay una ligera diferencia entre una cosa y otra, que nos va a dar detalles, creo que sumamente interesantes, para terminar de captar todo el significado de lo que esto conlleva. Vamos a Strong y buscamos precisamente esa palabra que está en la versión de 1960, como tejer, poniéndole, o pusieron, una corona tejida de espinas. 4120, vamos a la 4120, y si vamos directamente a ese número encontramos que es pleco, que significa trenzar o hacer trenza, entretejida. Por tanto, sí que es algo de tejer, y el todo tejido ya sabéis que tiene un cruce como de hilos, ¿no? Pues la palabra nos queda clara aquí, que una muy buena traducción sería así: trenzar o hacer trenza. Si miramos acepciones al respecto, vamos a la 4117 arriba, que ya veis está relacionado plenamente con la que hemos visto ahora, nos dice trenza, de cabello, peinado ostentoso. Por tanto, ya nos damos cuenta que esa forma de trenzar la corona de espinas de Cristo tenía más semejanza a un peinado ostentoso, recargado. Y normalmente ya sabéis que las trenzas de cabello se pueden llevar hacia abajo, tipo pipi calzas largas, para que me entendáis, o bien podían ser trenzas puestas por encima de la cabeza. Sobre esto también estamos a punto, si Dios quiere, de mostraros un tema, para que veamos qué connotaciones tenía todo esto. Pero mientras ya nos damos cuenta de que la trenza podía ser algo más, solo como un peinado ostentoso que va hacia abajo, sino que podía ser algo más. Y mirad después la acepción 4118, pleistos, que nos dice el número más grande o muy grande, muy numerosa, mucho, a lo más. 4119 nos dice pleón, en cantidad, número o calidad, también en plural, la porción mayor,
más adelante, más excelente, mayor, mayoría, nos estamos dando cuenta de que esta corona de espinas que estaba trenzada, realmente era impresionante la cantidad de espinas que tenía trenzadas en ella. Y la última acepción, la 4121, pleonazo, nos dice hacer o ser más, aumentar, por extensión, superabundar, hacer abundar, crecer. Mirad, superabundar, evidentemente nos está denotando que esa corona estaba superabundantemente llena de espinas. ¿Os dais cuenta de la magnitud de lo que tuvo que soportar Jesús, cuando ya vimos que no fue solo una vez, sino 2 veces, cuando le arrancan y se la vuelven a poner, y encima dándole con la caña encima de su cabeza, para que se estrujara más? ¿Hasta qué punto todo esto era, en fin, indescriptible? ¿Qué dolor debería hacer? Pero además, qué humillación al Rey del Cielo por sus propias criaturas, evidentemente llevadas por la sublevación de Satanás, como muñecos en sus manos. Recordemos esto: cuando no hacemos la voluntad de Dios, somos títeres en las manos de Satanás. Ellos lo fueron, de un modo exacerbado, pero todos cuando pecamos nos ponemos en manos de Satanás. Pero mirad que a su vez he marcado superabundar en azul, distinto del rojo, que nos estaba llevando ya una connotación de lo que implicaba, ¿no?, como dolor y sangre para Cristo. Pero superabundar en azul, ¿por qué? Si superabundaban los pinchos en esa corona, vamos a ver después una relación con esta palabra que nos va a dar detalles muy interesantes sobre nuestra salvación gracias a Cristo. Mirad también, una acepción nos llevaba a polus, que también significa mucho, o muchos, mayormente, sustantivo también a menudo, mayormente en su mayor parte, grande, muchísimo, mucho, abundancia, cantidad, muchas cosas. También lo marco en azul, abundancia. ¿Tenía abundancia de espinos? Sí, pero ya veremos qué más había con esta abundancia. Recordemos este texto, 2 Corintios 9:14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. No es una gracia de Dios en vosotros, ni un poco abundante gracia de Dios en vosotros, es una superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿No recuerdan nada esta palabra con lo que hemos visto ahora? Miremos superabundante, referencia 5235, y nos lleva a lanzar más allá de la marca usual. Curioso, ¿eh? Porque claro, para nosotros una cosa superabundante lo vemos como algo muy repleto, ¿no? Pero en el griego, hyperbalo, que es la palabra utilizada aquí, en este texto, significa lanzar más allá de la marca usual. ¿Qué es lo que se lanzaba más allá de una marca usual? Todos recordamos las Olimpiadas. Lo que se lanzaba, ¿qué era? Sí, podía ser un pedrusco en forma redonda, pero lanzar, ¿qué connotación tiene? ¿De qué es? ¿De qué proviene la palabra lanzar también? ¿Lanza? ¿Lanzar? ¿No se lanzan las jabalinas también aún? Pues bien, lanzar más allá de la marca usual. Pero mirad qué más nos sigue diciendo: sobrepasar, supereminente, eminente, exceder, abundante, superabundante, supereminente. Por eso ya denota que este lanzar más allá de la marca usual es a lo bruto, a lo bestia, a tope, lo máximo,
superabundante. Otra referencia, ya veis, nos lleva a 52:28, Juper, que es sobre, de lugar, encima, más allá, a través. Mirad, es también a través. No está marcado aquí, pero ya os lo remarco yo con mis palabras otra vez. A través. Por un lado, lanzar, por otro lado, a través. O causal, por causa de, en lugar de, respecto a, superior, más que, por amor. Lanzar algo más allá, a través, por amor. ¿No se está sonando a nada que ya hemos visto en unos temas anteriores? A favor, con gran insistencia, en lugar de sobrepasar. En composición retiene muchas de las aplicaciones indicadas, muchas de estas. Por tanto, ya estamos relacionando algo de todo esto con un gran amor a favor de quién. ¿No será a favor nuestro? Con gran insistencia, además, sobrepasa. Bueno, pues terminemos de ver la última acepción. Balo, lanzar. Echar, en varias aplicaciones, más o menos violento o intenso. Poner, precipitar, sembrar. Tender, echar, encarcelar, imponer, lanzar, meter, acostar, arrojar, caer, dar, dejar, derramar, derribar, poner. Cuando vemos todas estas palabras, nos estamos dando cuenta de que hay una comparación entre la corona de espinas, cómo estaba entretejida, las palabras utilizadas para ello, y cómo después, con ese mismo tono de palabras, el apóstol Pablo nos estaba dando un texto de superabundar la gracia de Cristo por nosotros. Y cuando miramos lo que es superabundar, que en el fondo es lo mismo que lo otro, nos remite a lanzar. ¿Qué es lo que se lanzaba? La lanza, que se metía, que se hendía y que hacía derramar. ¿Qué es lo que se derramó? Miremos el texto de Efesios 1, del 3 en adelante, que nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Os estáis dando cuenta de las palabras que está utilizando él aquí? Prácticamente es lo mismo que hemos estado viendo. Con toda bendición, es algo que es mucho, de cantidad, en amor, afecto, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por tanto, ya nos está relacionando esta gloria de su gracia, por el cual nosotros podemos ser aceptados a través de ¿quién? Del amado, de Jesús, de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención a través de su sangre. Y allí tenemos el perdón, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ya ha aparecido la palabra sobreabundar. Nos está uniendo todos esos conceptos para con nosotros, y además en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué más podemos pedir? Gracias a su sacrificio, Él nos demostró su sabiduría y su inteligencia, pero también quiere que sobreabunde esto para con nosotros, por tanto, en favor nuestro.
que nosotros tengamos su sabiduría y su inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No sé si nos estamos percatando ya de que este beneplácito, este conocer el misterio de su voluntad, que Él nos da a conocer con su sabiduría, con su inteligencia que pone en nosotros, hace que nos reunamos todos en Cristo. Pero mirad, ¿en qué momento? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Y cuándo es esta dispensación del cumplimiento de los tiempos? Ha habido dos grandes dispensaciones. Una, evidentemente, es cuando Cristo muere en la cruz, con todo lo que ello conlleva y que hemos tratado, y que evidentemente se podría estar tratando por la eternidad, y así va a ser. Nunca entenderemos lo suficiente de este gran amor de Cristo por nosotros, de este plan de salvación que no nos ha costado nada, todo lo ha pagado Él, siendo nosotros además quien ha roto la parte del pacto. ¿Y qué momento es el otro gran punto de la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Hay tiempos, y cuando hay tiempos, quiero decir tiempos evidentemente proféticos. Hay un punto de cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo fue? No había una profecía de las 70 semanas, donde precisamente en esa última profecía se hablaba que a mitad de la semana el cumplimiento de los tiempos sería con la muerte de Cristo en la cruz, en el año 31 de nuestra era. Pero además luego hay otro cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál va a ser este otro cumplimiento de los tiempos profético? Que también a verlo haylo por año. La segunda venida de Jesús. Y con todo esto, ¿cómo enlazamos? Con Cristo se enlaza todo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vuelve a unir el vínculo roto por el pecado en el Edén entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros, gracias a su muerte en la cruz. Superabundó la gracia por la muerte de Cristo en la cruz, a través de todas sus heridas, y especialmente su herida en el costado con la lanza. Veámoslo un poco gráficamente. Herida en su costado izquierdo, la sangre y el agua se derraman bajando, que surgen de su interior, de su parte intestinal prácticamente, y se derraman por sus piernas. Pero ¿hasta dónde llega esa pierna que recibe esa sangre, esa agua? Va bajando, llega hasta el final del poste de la cruz, clavada en el suelo. Y recordemos que esa grieta en el terremoto abre una brecha en la roca del Calvario, la que lleva precisamente esa agua, esa sangre de Cristo, pasando hasta caer a través de esa grieta, justo donde había el arca de la alianza, escondida en esa cueva del monte Calvario. Y justo en ese lado que aparece, que veis en la imagen, justo allí cae la sangre de Cristo, haciendo la consumación de esos tiempos. La misma que luego, mediando a través de su sangre en el lugar santísimo, pasa a ser la clave de la salvación de todos.
de todos los que quieran aceptar su sacrificio enorme por nosotros. Pero recordemos, su herida, ¿qué estaba significando? El pacto. Se restablecía el pacto. Y ese pacto además tenía que ver, recordemos los temas anteriores, con el sábado. Despreciar el sábado es despreciar su pacto. Es tirar por tierra la salvación que Él nos ofrece. Esto es lo que nos une a Dios. Y el juicio investigador ya empezó en 1844, el 22 de octubre. Sigue aún en vigencia, aún no ha terminado, pero le quedan muy pocos años. Y luego vendrá la otra dispensación de los tiempos, la segunda venida de Jesús. Pero ahora vamos a sorprendernos una vez más. Si es que uno se puede llegar a sorprender ya con tantas cosas, pero creo que sí. Vamos a ver un vídeo de Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco. Pero aquí veremos que él aún no era Papa, seguía siendo alguien en Buenos Aires, muy importante, evidentemente. Y vamos a ver cómo Bergoglio habla de la llaga de Cristo en la cruz. Pero eso sí, estad atentos, porque vais a ver otro prisma que nada tiene que ver con lo que hemos mostrado hasta aquí. Recordemos que para nosotros la llaga en Cristo es nuestra unión total con Él, íntimamente unidos. Ahora, estad atentos recordando esto, porque nos vamos a trasladar a un momento de la historia de Bergoglio, cuando él está en una reunión con otros dirigentes religiosos. Estad atentos a todo lo que acontece y lo que se hace allí, y estad atentos a sus palabras. Amados hermanos y hermanas, este es el día que hizo el Señor. Hay alegría y gozo en el cielo, hay gozo en el corazón del Padre, porque los hijos estamos hoy reunidos como hijos suyos, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, para darle gloria al Padre del cielo. Qué lindo que los hermanos estén unidos, que los hermanos oren juntos. Qué lindo ver que nadie negocia su historia en el camino de la fe, que somos diversos, pero queremos ser y ya empezamos a ser una diversidad reconciliada. En ese común denominador, en esa fe, caminar juntos en esta diversidad reconciliada. Tres cositas que nos pueden servir. No nos olvidemos del abrazo, de la llaga y del viento. Del abrazo del Padre. Ese Padre que cuando nos acercamos le decimos, Padre, estamos divididos, unimos, que nos tape la boca con el abrazo y nos una más y más. Si soy pecador, miro la llaga, esa llaga de la que brotó sangre y agua, esas llagas que nos dieron la luz, esas llagas que son la rúbrica de que el Señor vive. Vení, Tomás, incrédulo, meté el dedo acá, meté la mano acá, con esta llaga yo te he salvado. No olvidemos la llaga que nos ha salvado, el amor de Cristo. Apropiémonos de la llaga de Cristo. Finalmente el viento ese que sopló fuerte el día de Pentecostés, pero ya a la mañana de la resurrección el Señor sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
Gracias por este camino que andamos juntos. Y simplemente les pido que recen por mí y sobre todo les pido que no olvidemos el abrazo, la llaga y el viento. Que así sea. Pueblo de Dios, vamos a orar por el arzobispo y lo bendecimos, Padre, en tu nombre, Señor. Lo cubrimos, Padre, lo cubrimos. Ponemos cobertura sobre él en el nombre de Jesús. Señor, en este último tiempo, él se ha levantado aquí en Argentina, ha sido levantado por ti como una de las voces proféticas para nuestra nación y queremos cubrirlo, Señor, porque las influencias, porque los ataques, porque las cosas negativas son muchas para alguien que se levanta a declarar palabra tuya, Dios. Pero nosotros lo cubrimos, Padre, y lo bendecimos, dale abundancia de sabiduría, tú la das abundantemente y sin reproche a todo aquel que te la pide. Padre, nosotros te la pedimos para tu siervo. Inúndalo de sabiduría de lo alto para conducir tu grey. Inúndalo de sabiduría de lo alto para tener esa voz profética, ese sonido de trompeta en medio de las necesidades de nuestra nación. Señor, nosotros como hermanos en Cristo, sin diferencias, sin barreras, ahora lo bendecimos, lo bendecimos, lo bendecimos. Pronunciamos palabras de bien sobre él y en el nombre de Jesús de Nazaret cancelamos el poder de toda maldición. Cancelamos toda palabra de maldición sobre tu siervo, Dios. En el nombre de Jesús. Se secan esas palabras, se secan esas palabras en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios lo bendice, pronunciamos bien sobre él. Llénalo más y más de tu Santo Espíritu, Dios. Inúndalo de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De católicos y evangélicos nos hemos reunido en el Estadio Luna Park de Buenos Aires para celebrar la presencia viva de nuestro Dios, para declarar nuestra fe común y para renovar nuestro compromiso de acción y oración por nuestra amada Argentina. Vinimos a celebrar el amor de Dios Padre que nos hizo sus hijos, recreando nuestras vidas y dándoles sentido y propósito. Declaramos que nuestra patria necesita a Dios como Pater, de manera tal que su amor y la dirección de su palabra restauren los fundamentos de nuestra nación. Por eso nos comprometemos a misionar juntos para que los valores del reino de Dios sean las bases de nuestro país. Vinimos a celebrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo nuevas criaturas. Y al pensar que el vocablo nación viene del verbo nacer, no podemos dejar de declarar que nuestra nación necesita del nuevo nacimiento que Jesús propone. Por estas razones que nos comprometemos a continuar trabajando juntos para que las tinieblas y la muerte retrocedan en nuestra sociedad. Vinimos a celebrar la presencia en nuestras vidas del Espíritu Santo que nos ayuda, consuela y fortalece. Y en este tiempo en que nuestra Argentina necesita una reconciliación definitiva, al tiempo que pedimos perdón, humildemente ofrecemos este encuentro de unidad como signo y semilla profética de lo que Dios quiere hacer, no solo en su única iglesia, sino en la nación. Por eso nos comprometemos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que sea realidad la oración de Jesús. Padre, que sean uno para que el mundo crea. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Ya habéis visto cómo se apropian de la llaga de Cristo? ¿En qué sentido? Tergiversando totalmente su significado,
para llevarnos al ecumenismo. Mirad al superexperto en ecumenismo, el jesuita Jorge Mario Bergoglio, ya trabajando a la perfección todas esas situaciones en Argentina con grandes organizaciones evangélicas de allí, hasta el punto que ya habéis visto cómo le rinden tributo, cómo llegan a orar por él en un sentido impresionante. Si Lutero levantara la cabeza, no sé si llegaría incluso a vomitar viendo lo que hacen los protestantes, llamados protestantes, con Roma. Desde luego, tantas vidas derramadas también para luchar contra la tiranía de Roma, para nada. Solo unos pocos protestantes están dándose cuenta ya de que este movimiento ecuménico, que el Papa ahora llamado Francisco, está propiciando a la perfección, donde están cayendo todas las religiones del mundo en sus garras, salvando algunas excepciones. Está a punto de conseguir el objetivo por el cual tantos años ha venido trabajando, y no solo él, ha venido trabajando esa bestia, el Vaticano. Tantos años están dando de lleno su resultado. Ya lo habéis visto. También habéis visto el cambio fisiológico, o físico, mejor dicho, de Jorge Mario Bergoglio, una persona muy delgada, ahora ser un hombre más bien rechonchete, y una vez más, cómo el ecumenismo es su antes, su ahora y será su después, porque ese es el objetivo del Vaticano. Lo curioso es que la llaga que él dice abrazar de ese modo, solo la encara a un falso ecumenismo que no es la auténtica unión entre los auténticos cristianos, que para nada van a transgredir la ley de Dios, especialmente su sábado, que es lo que nos lleva a la llaga. Pero así tenía que ser. Como Bergoglio llegara a ser papa, todo había sido trabajado desde hace muchos años. Hasta ahora. ¿Qué diferencia entre lo que él dice de la llaga y lo que hemos presentado con Ángel todos estos tiempos últimos en estas conferencias? Sabéis, siento un gran pesar, mucho, cuando veo cómo son capaces de manipular todo el mundo de este modo tan asqueroso y miserable, solo para conseguir los propósitos de su amo, de Satanás. Si alguien se enfada porque estoy diciendo esto, antes de escribirme una vez más digo, mirad las conferencias de la 8 a la 10 y luego seguid mirando todo lo que queráis de estos últimos temas, y os daréis cuenta que no estoy diciendo ninguna salvajada. Lo que digo es lo que está en la palabra de Dios, ni más ni menos, aunque a algunos eso les duela. Pero pensemos que lo que nos estamos jugando es esa sobreabundante gracia de Cristo a través de su muerte en la cruz. Si nosotros rechazamos el pacto que Él también está haciendo ahora con nosotros, que empezó ya allí y sigue estando en vigencia, en ese juicio por el cual estamos pasando por nombre, si lo despreciamos estamos muertos. Muertos quizá no ahora, pero en breve por la eternidad. Ojalá no despreciemos esto. Ojalá. Bien, nosotros dejamos ahora este apartado. El próximo va a tratar sobre la vara con una profundidad
que creo que vale la pena porque nos va a llevar a una relación de conceptos una vez más que tantas veces desconocemos o pasamos por alto, pero creo que muchas veces desconocemos y Dios está dando luz para que lo entendamos y veamos qué correlación de conceptos hay tan importantes que hacen que amemos la Biblia como nunca, que nos maravillemos en esa obra literaria que Dios inspiró a sus profetas, que nos va a dar una luz impresionante y esencial, sobre todo para los que nos han alcanzado ya los fines de los tiempos. Ahora vamos a seguir con la segunda parte del vídeo referente al Monte Sinaí de la familia Caldwell. Esta semana alguien me ha escrito que está en relación con ellos, precisamente, al cual le doy las gracias y que precisamente es la persona que subtituló estos vídeos. Y me dijo de que ellos sí conocieron a Ron Wyatt, estuvieron con él un tiempo y lo que ellos no creían era en Elena White, porque parecía que contradecía las visiones que este señor tuvo. A pesar de todo, ellos, después de tener conversación con quien ha traducido estos vídeos, parece ser que ya adquirieron libros de Elena White y lo que no sabemos ahora es cuál es su condición al respecto. No sé si os disteis cuenta cómo precisamente cuando a él le fue, bueno, a él y a ella, en este caso, les fue manifestado un poco todo esto de ir a buscar ese lugar, cómo precisamente aparecían esos copos en forma de estrella de David y alguna otra cosa más. Bien, todos estos detalles ya iremos viendo más, si Dios quiere, pero evidentemente Dios estaba guiando a personas a través de lo que ellos podían captar. Eso pasó más de una vez y ya pasó precisamente con Joseph Bates y Elena White cuando ella hizo una descripción astronómica que en su momento era algo que él conocía. Pues yo creo que Dios utilizó más o menos lo mismo para poder captar la atención de estas personas que probablemente son personas muy sinceras y que por lo que sea Dios eligió también para que hiciesen un cierto cometido. Lo que pasa que evidentemente hemos de diferenciar algunos detalles de lo que ellos han visto, o él especialmente en asunto de revelación, porque difiere de lo que realmente hubo auténticamente. Pero salvando esto, vamos a ver que todo lo que ellos presentan es realmente extraordinario y que corrobora totalmente los descubrimientos de Ron Wyatt y también de lo que vimos últimamente con el doctor Kim, el doctor coreano Kim, entrevistado precisamente por David Gates, el pastor David Gates. Pues ya sin más, sigamos atentos a este vídeo porque nos vamos a seguir maravillando. You know, it brings it back so vividly in my mind. It gives me chills to see just how this is preserved. And we're going to get in further into each one of the areas that we talked about. The golden calf altar, a place where Moses built the altar where he sacrificed oxen. The pillars that he erected, each one representing one of the 12. So we're going to see that as well. It became very apparent to us that they had no intention of allowing this information to leave that country. Sure. So it became very clear to us that our mandate then must be getting a film record of what is there. Film and still photography and anything we could, just in case they ever decided to eradicate it. I would hope and pray that they would never do such a thing. But, you know, in the geopolitical climate we live in right now, where all the earth seems to want to wipe Israel off the map, I'm not well convinced that they would not try to rid themselves of any sort of Israeli history. Well, they did it on the Temple Mount. Why not? Yes, exactly. Yeah. And now they claim the temple didn't even exist. So let's bring up photos 2 through 10.
and we'll kind of just step through these, maybe a couple seconds each. And that is our original slide. There we go. There we go. This is the mountain that we do believe is the real Mount Sinai. We're looking from the north to the south. It's actually called Jebel Makla, and you can see it's a very different color from all the surrounding mountains. There's argument as to whether or not it's charred black or whether that's just natural basalt, but to us there's so many other reasons why this mountain is the real Mount Sinai. It's almost a moot point to us. But if you go ahead and bring up the next one, this we believe is Mount Horeb. This is properly called Jebel Lawz. It's about, from peak to peak, what, about 5 miles? About 5 miles across. The area is enormous. This Jebel Lawz, we believe sincerely, is Mount Horeb for a lot of different reasons, but one of which is there is something in the Bible called the rock of Horeb. You never hear it spoken of as the rock at Sinai. And if you make Sinai and Horeb the same mountain, then you've got a problem with where you locate the rock that Moses struck, that the waters came from, which we'll be able to show you, we believe, pretty clearly here just shortly. Next slide. But these two mountains, it's interesting, that is Jim right there that you see. September 24th of 1992, we finally made it to the top of what we believe to be Sinai. And you can see the distance now. Where the arrow's pointing, we believe that is Horeb, and that split rock is on with the guards going other up side. there? Oh yeah, there were problems. We managed to figure out other ways to get up there. Okay. Well, we didn't go from the front. We would drive around to the back, jump out of the truck with backpacks on, hide the truck, and run as fast as we could to get away from the truck and disappear up into the mountains. And we've spent 5 days camping in the mountains, so we would be away from the vehicle quickly, and that would give us a chance to get up and and to hide ourselves. And it just happens to be on that, you saw September 24th, 1992. That was my 38th birthday, so I was blessed by God to be able to spend my birthday waking up on the top of Mount Sinai, which was an incredible experience. Go ahead and bring up the next slide. This is actually from the top of that mountain that you saw across the valley, which we call Horeb. We managed to climb to the top of it. If you notice the date, and this was happenstance, these are the type of God things that happened to us. That is September 24th of 94. That happened to be my 40th birthday. So we were able to spend my 40th birthday on top of the other peak, which is what we call Mount Horeb. And you can see real clearly right there how very different that the that whole mountain is very different from all the surrounding mountains. And, like I said, whether it's charred black or whether it's natural rock, it's irrelevant almost to me, because the fact that God would choose a different place to come down on. And this mountain absolutely stands apart from any of the others in the region. Next slide. And this was the 1992 trip when we made it to the top. To the left of the screen in the center, you can't see it that well, but that is the Gulf of Aqaba. So your vantage point and your view from that location is, and it's one of the reasons why I was trying to get to the top, because we could not figure out the lay of the land. It was so convoluted and so huge that to get a perspective of where we were and where all these things fit together, that's one of the reasons why we made it to the top. The next slide. And this is something, particularly for any of your viewers who may have seen pictures of this mountain, or because I'm telling you, it's all over the web. There's many, many, many websites and various films and stuff that's been made thus far about this. But there's a confusion. When you're standing in the valley below and you're looking up, we've got it circled in red. Everyone thinks that in that circle is the top of the mountain. And in reality, it's nowhere near the top of the mountain. Really? These areas are so large. Yeah, go ahead. If that same circle, we are now up on the top looking down. And that circle that you see is the same black peak you just saw from the other side. Really? So it's really the first peak that you see from the valley. But the valley, the angles are so steep, you cannot see the real peak from the valley. So we really wanted to open this up to everyone to show them that little thing where it says campsite. There's a tiny little blue dot in the middle of that little circle, and that's our tent. So we still kept climbing that black peak you see.
The first peak you see from the valley floor is on the left. That little blue tent is where that middle arrow is, and the real top of the mountain is right up there. Oh my! So a mile and a half from the valley. It's enormous. And again, Moses could have been up there for 40 days and been missing because there's no way that you would see him, at the top of the mountain. Yep. And then the next slide. And then this gives you a perspective of what we're talking about, the location. You see Mount Horeb to the north of and Mount Sinai to the south of. And just to put them on a geographical map and their relationship to each other. A little skewed north and south. Mount Horeb looks like granite. Is it granite? It is. It's a but Mount Sinai doesn't look like the same. It's actually a bluish stone that is a basalt. Some of the geologists called it original earth. That's what they call it. That was their name for it. And it has a blackened patina, which is desert varnish, they call it, on it. But from the crater area, we talked about it in the roll-in, and if you're in that place where we believe the 70 elders went, where they could see God at a distance, that stone has cast a blue hue that is very, very much like the sky. And it talks about the sapphire pavement under the feet of God as being blue or sapphire, as if it were as clear as the heavens. And you can see that it blends right into the blueness of the sky. Just another little thing about this place that is so incredibly significant. Do we want to? Yeah, let's go ahead. If you'll pull the next one up. This was brought to our attention by Dr. Glenn Fritz. He's a very dear friend. He is a geographer, PhD. He has a magnificent work he has just released called The Lost Sea of the Exodus, and it's a geographical analysis. And, of course, he did most of his research on where the crossing site would have been. But he brought this to our attention a number of years ago, and this is really profound, the insight he had about this particular thing. We were listening to a teaching on this last night, but this is from his, as a geographer, he went back to the Greek, and he studied this, and he called us up one day, and he was really excited. He said, "Guys, you will not believe what this says." And I said, "What are you talking about?" He said, Galatians 4:25. And 26, he says, where it says this Mount Sinai is in Arabia, that's pretty self-evident, right? I mean, that's Paul speaking. Yeah, it's in Arabia. God knew the difference between Arabia and Egypt. Yeah, a lot of difference, you would think. And then it says, and answereth to Jerusalem. He said that term is used once in the Bible, and it's a geography. It's a term that's used only in geography, where you're describing to march in a straight line. And he said the other term that's a once used in the Bible is above. And he said that means to the north of. So literally you could say that Jerusalem is north of Mount Sinai in a straight line due south. So the next slide brings us to that line coming down from Jerusalem due south on the same line of longitude, passes right between this Mount Horeb and Mount Sinai. Isn't that amazing? Oh, that is amazing. Isn't that, I mean, we saw that and just danced about for quite a while. How literal the scripture is in its descriptions. Exactly. So again, you have to be at the right location to be able to determine these things. If you were looking for that connection at the traditional site, it doesn't work because it's to the southwest of Jerusalem. So it doesn't make any sense. So again, as we see these things unfold, it's amazing. Do we want to go to the altar? Yeah, let's go ahead. We're doing well here. This will be the. Oh, you're talking about the video? Yeah. Well, just a quick on the photo that's up. We're seeing Mount Horeb and Mount Sinai, and then there's another box to the right at the bottom. It says Altar, Corral, Pillars, and Elijah's Cave. Just to let you know that it's located on the east side of Mount Sinai and where it is in relationship to the rest of it. So go ahead and roll in. Altar, pillars. Next to it is a slaughter platform and the altar. The stream bed can be seen running behind and around the corral, as well as the white pillars out in front. From well inside the forbidden fence, I soon discovered the Saudis had completed a partial excavation of this site in 1996.
You can plainly see the outlines of the slaughter platform and the corral directly behind it. Next to that is a pit, complete with layer upon layer of ash, and the access area to the sacrificial altar. In Exodus 24:5, young men sacrificed many oxen as peace offerings to the Lord there at Sinai. This large corral would have been necessary to lead them up to the slaughter platform. There they would have been sacrificed and the blood captured in basins, and Moses would have placed the offerings into the fire directly behind him. The altar itself was just beyond the fire, and there he sprinkled the blood. Just in front of the corral and the altars are the remains of white pillars and their foundation stones. We have found them to be made of a crude and discovered the source of this stone near the crossing site of the Red Sea. Moses built an altar and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel, as recorded in Exodus 24:4. These pillars are each of differing sizes, possibly according to the number of each tribe of Israel that they represented. As you can see, they are very, very well preserved. Looking back upward from the altar area, a large cave is visible from below. 1 Kings 19:8 and 9 tell us that Elijah came to Horeb, mountain of God, and then found a cave to lodge in. This is yet another bit of evidence needed to identify Mount Sinai, found here at Jebel Lawz. I was only able to get inside this cave once, but it was well worth this spectacular view of the valley below. You can tell even just by looking out of that cave how vast that area is out in front of that mountain. You could have put 10 million people in that valley out there. There's well enough room to have been able to put the people there that the scripture says came up out of Egypt when the mixed multitude and everything. There's plenty enough room there for it. But this is astonishing to us that these pillars are there, that this formation is there. One of the things that was amazing to us, in the beginning, it's been said that perhaps these white marble pillars were a shrine that Solomon built at some time later to commemorate that this was where the real Mount Sinai was. Well, Jim and I never were of that opinion, and the more that Jim was able to get down into that area behind the fence, he's been back there quite a few times, and the more he was able to get down in there, a picture began to develop in his mind based upon a childhood experience he had had. What she's talking about is when I was in my teens, I would go to the farm, and it was always this thing with my grandfather that we were going to work. The kids don't want to work, but he's going to work you. You come there, you're going to work, and then you eat. That's always the thing. So, but we would work on the bullpen. And he had, this is, 40, 50 years ago, and the bullpens were made out of wood, and there was always repairs to be made. But the thing that was significant is when we would run the bulls, or the animal, the cattle up into this thing, they would come up to what's called the squeeze. There was always an angle of where this narrow corridor took them to before they went up to the squeeze, where they do the branding and these other things. And animals typically will bolt, especially if they're cutting this kind of thing when they sense this. So that's why that angle is there. And when I was standing in this area and looking out back at this L-shaped, what people previously called the altar, I called it the corral because it so fit the idea of a bullpen and a mechanism for them to be able to handle oxen and bring them up to an altar for sacrifice. Right. So that was part of the thinking. Now, if you bring up slide number 24. Yep. Oh yeah, he's got. This is a view from up above, looking down at the corral. Go ahead and go through the next couple of slides. And the animal shoots. Okay, and then there you go. You see the double-walled corral where they would have been bringing them up. Again, this is the sacrificial area. And it looked exactly like the bullpen
from, you know, his childhood. Yeah. So why would this be in the middle of the desert floor, in the middle of absolutely nowhere, at the base of this mountain that already has some of these other characteristics that we're starting to see fit the biblical description exactly? There's a stream, as you saw in the roll-in, there's a stream bed that comes out of this thing. There's these pillars and foundation blocks, which we can go ahead to. We've got the next several slides. Let's go to the next slide. And yeah, that's again, we're talking about the animal chutes. And then the next slide, just pointing out different elements of this whole thing, the slaughter platform. Next slide. Again, we see the altar, which would have been an earthen altar. And then again, the next one, which would be the ash pit. If you're looking, I always say, if you're looking for the ashes of the original sacrifice or the ashes of the red heifer, this would be the place. Wish I'd have brought a sample. Didn't think about that part of it. So, and go ahead to the next one. Go ahead and talk about this one. Okay, on the east side, we found this very large rock, and when I say very large, it's probably 20 feet across, maybe 20 feet high, a very large rock. And we find this interesting bunch of ancient graffiti on it here. We've been told by various archaeologists that have actually looked at this picture that all of these images were not etched onto this rock at the same time. This is progressive years of etching, if you will. But what stood out to us is that these either oxen or bovine creatures, some of them are facing this way to the left, and then there's others that are facing over to the right. And on a few of them you see a man or a stick figure type behind them. And we were actually told by someone who actually has large animals that you don't pull oxen or large cattle. The only way to get them to move is to get behind them and prod them. And so we wonder, right, exactly. So we wonder, now granted, we are certainly not archaeologists, neither would I ever propose to say that we are. But this is very interesting to us to have been found right in this vicinity where this V or L-shaped stone formation is in the middle of the desert. And there's this etching of cattle going this way and then cattle going back this way. And we wonder, you know, is this a picture of what was going on there? You know, only someone who knows could tell, but... And this is my recreation, and a little crazy with Photoshop, but what I'm showing here is someone behind the cow or the oxen, pushing them ahead up to the slaughter platform. You see where Moses would have been. And then you see an arrangement of the 12 pillars out in the middle. I don't know how well that's going to be able to be seen, but it's just an artist's rendition of what may have been there. And the funny thing about it is we have traveled extensively in the Middle East. I've been all over the places in Jordan, all the ruins up to the edge of Syria, Israel. I've never seen a mechanism that looks like this anywhere. This is not a dwelling place of someone. It's a very unique and odd formation. Go ahead and roll the next 4 photos. And here we're talking about these pillars that are out in the front. The next slide. And we see that there are 6 that I counted in this photo. And then to the next slide is 7 and 8. And then I think there's one more that in situ, this would have been like I found it in 1992. Now, there has been an excavation in there. Some of these photos are from that era in 2003. Some of them have been moved since the original layout. But you can see that there are pillars on the ground. And then the next slide, this is the foundation stones. And they're a cubit by 2 cubit, you know, about 20 inches by 40 inches, 42 inches. And they would have laid a platform in there for them to set these pillars on. A lot of work, a lot of effort and energy went in, not standing up some stones, but a memorial to what God was doing with them at this site. And then the next slide is where I take this, and each one of the pillars being a different height, and just using from numbers, the number of each tribe, smallest pillar being 12 inches, and then extrapolating what the tallest pillar would be, and that would be the tribe of Judah.
and it comes out to about 36 inches. And each one of these pillars fits into this linear graph almost perfectly, except there are 3 missing. Yeah, the scripture's pretty plain. It says when Jacob set up a pillar for Rachel's grave, it says Jacob set up a pillar. What the scripture says about Moses is Moses built an altar and 12 pillars. If it meant he stood a stone up, it would have said he stood a stone up as a pillar. Yeah. It's very clear what it says with Jacob. But that's not what it says. It says he builded an altar and 12 pillars. This was a betrothal and a ceremony at the base of Mount Sinai that wed Israel to the Lord God Almighty. What was supposed to be for all time. Yes. And very quickly that disintegrated into the golden calf incident, which we have a very good candidate for shortly. But all right, next photo, which would be 31. And this, when we went back in 2003, we were able to make a climb up to the quarry where these marble pillars were taken from. And there are a couple that were marred, that were not brought down the mountain, down into the valley. And this is an example of one of those. And then you can go ahead to the next slide. I found this to be just stunning. And this is the reason. You can see that there's a little bit of a white area up there that those 2 black arrows are pointing at. And this, to me, when I was looking at this picture and reading in the scripture, this specific scripture, look to the rock from which you were hewn, and to the hole in the quarry from which you were dug. The previous scripture to that is, look unto your mother Sarah and your father Abraham. This is the Lord God speaking out to Israel, saying, look where you've come from. It's very clear to whom he's speaking. And here at this mountain, there is a quarry in the side of the mountain from which 12 marble pillars were pulled. 1 pillar for each of the tribes of Israel that were brought down to the base of that mountain, and the blood sprinkled on them. How much more perfect a picture can you have of what the Lord our God, how he feels about his law and how he feels about his people? Pulled from his very side, the mountain of God. You know, I mean, and to find this there on the ground and in the side of the mountain, there's so, like I said, there's so much more to this than archaeology. This really, that's only the opening door. What is the picture that's painted on the ground there that God wants us to see now, today? Right. This is what's so amazing to us. Let's go with the roll-in of the golden calf. I'm going to run out of time. Across the valley floor from the base of Mount Sinai lie the remarkably preserved remains of the altar to the golden calf. Once again, I was miraculously able to slip inside the fence undetected and record the images of cattle literally covering these rocks. These petroglyphs, or rock carvings, represent distinctly Egyptian gods, with Hathor being the female representation and Apis the male. These gods were actively worshipped in Egypt during the time that the Israelites were held captive there. The story is relayed to us in the 32nd chapter of Exodus, where the people grew restless, waiting for Moses to return from the top of Mount Sinai. The people told Aaron, "Up, make us gods to go before us." Aaron took their gold and fashioned for them a molten calf with a graving tool. What is intriguing about the story is that he fashioned a single idol, yet said, in sight of all of Israel, "These be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt." The scripture makes the same point later in the chapter when Aaron is explaining to what happened to Moses. He claims the people wanted gods to come before them, so he took their gold out, and out came a calf, once again singular. Looking at this sight, however, the scripture becomes beautifully clear. Aaron prepared an altar to the idol, and then set the calf on the very top. The cattle you see here were carved right into the rocks upon which it sat. Standing back from the spectacle, one would have seen a golden calf sitting atop the rock carvings of Apis and Hathor, their former Egyptian gods.
The calf, along with the images beneath it, would have been correctly spoken of as plural. These be thy gods, O Israel. It is noteworthy to mention that cattle have never been native to Saudi Arabia. These Egyptian gods, carved in stone, found here near the foot of the mountain, surely give us yet another piece of evidence proving the certain truth of the Word of God. There's quite an abundance of evidence. Not only now do we have the mountain sitting there that's got a cave on it, that's got a brook descending out of it. There's a very unique stone formation. There's pillars and foundation stones, and all of these things are spoken of directly in the scripture. Now, out in the valley where the people would have been, there's a fenced-off area with a bunch of cattle carved on the rock. Wow. So let's look at 41. Again, we're just talking about these comparisons. You can see a photo down in the left and the next showing one? the style of horns. And then the next slide, which is the apis. So you can see the connection to this just how Egyptian. similar they are. And then the last slide just gives you 43, gives you the grave area. Wow. And its location out of the camp, the golden calf altar. And then all right, that's good. Oh my goodness. Well, we're going to be in for a real thrill, Tommy, when we come back from this short break. And I know you won't want to tune out. For sure. And you'll probably be wanting to get a copy of the DVD as well as her book. And the book. And the book. We'll be telling you more about the book when we come back. And oh my goodness, I've thank got you. a big question when we come back. Excellent. So Thank stay you for tuned. sharing this awesome story. Well, we're glad to be back with you. Now I understand why you were spending so much time with your nose in that book. That's right. The God of the Mountain. I was on the journey with Jim and Penny, and you can be too. You can take this same adventure. This book is just the beginning of God leading them and how He did it, and the many miracles. It's just awesome, and it will be available. It is available in our bookstore and, of course, on their website. Okay. And, well, let's get back to them and see what's going on. well, I want to tell you, if you are interested in having them come speak and share this, you could probably stay a weekend, right? Friday, Saturday, and Sunday, and Absolutely. yeah, We love those type of Take events. that long if you want them, but they are available, and that information is also on the website. So Yes. let's pick up where we left off, guys. Excellent. Well, one of the things I was talking about was this Emmanuel Anadi, this archaeologist that did the work for Israel in the southern Negev. He had this identikit that I talked about in his book, The Mountain of God. And what we're starting to see is all of those pieces that he, as an archaeologist, said should be there, but never found at any site that he has ever looked at or investigated, are all starting to fall. Every one of these are falling into place. The next thing that we're going to show you is, and this was one of the elements that has to be there, is a graveyard that could contain 3,000 that died at the Golden in Calf one day. incident. Right. And exactly. there should be a graveyard there. So we're going to go ahead and roll Really? in. Well, I'm sorry. Really? Yes. I never thought Grave about that. and tree roll in. Let's look at this. Just east of Mount Horeb and well north of the base of Mount Sinai, a massive graveyard lies undisturbed behind another archaeological fence the Saudis have erected. In this never-before-released footage, you can clearly see the ancient headstones dispersed throughout the area. My dad and I secretly slipped inside this fence to obtain proof on film of this remarkable site. We know according to Exodus 32:28 that at least 3,000 men died after worshipping the golden calf, and by Levitical law, would have to be buried outside the main camp. Back to the valley, a small white building is surrounded by a rectangular fence. We believe this was built over the ruins of the original tabernacle. Oddly enough, in a high plain between Horeb and Sinai, another rectangular set of stone ruins has been left alone. Moses moved the tabernacle away from the main camp after the golden... Bien, ya hemos visto cosas muy destacables en este vídeo
Y creo que Ángel, si lo ha estado siguiendo, se habrá dado cuenta también de algo, creo que maravilloso. Ángel nos mostró en conferencias anteriores cómo, curiosamente, a través de ciertas líneas, con unas determinaciones muy claras y marcadas, la Biblia y la geografía nos mostraban cosas realmente impresionantes. Hemos visto cómo precisamente ellos hacen lo mismo. Curioso, ¿eh? Y que justo arriba, en línea recta, iba a Jerusalén. Si esto ya nos da mucha evidencia de que realmente hay detalles y cuestiones que Dios ha puesto en la geografía y ha preservado hasta la actualidad del mismo modo, Dios lo ha hecho de un modo especial para que nos diésemos cuenta de cómo todo encaja a la perfección. Sí, hay profecía, sí, hay texto bíblico, pero todo ello nos ayuda cuando además la geografía, las cosas que Dios ha preservado en la tierra, nos dan las evidencias de cómo cuadra todo a la perfección. ¿Y quién es el guapo que lo puede negar? Pero también supongo que habréis destacado vosotros mismos cómo había un lugar donde precisamente era una cantera y de allí se hicieron esas pequeñas columnas, bueno, pequeñas, ¿sabéis?, dependiendo de cuál, y fueron llevadas hasta los lugares correspondientes. Podemos decir algo que ella expresaba, la señora Caldwell, como esa herida del costado. Una vez más, la herida en el costado, ¿de dónde procedía todo? Tenía un tipo y un antitipo, y resulta que una parte estaba en el mismo Sinaí donde Dios da el pacto a su pueblo de los 10 mandamientos, o se los recuerda, mejor dicho, y cómo todo se cumpliría, de donde también manaría de su costado en la cruz el pacto otra vez, el recordatorio de los 10 mandamientos y especialmente, una vez más, el sábado. Mirad cómo cuando les da los mandamientos en el Sinaí, en uno de ellos en concreto, en el cuarto, les dice, acuérdate de... ¿De qué? De observar el sábado. El acuérdate de observar el sábado era el punto especial de ese pacto para sellar a su pueblo con el día distintivo de adoración al Señor. Lo mismo se refleja en la cruz, exactamente igual como vimos con las palabras procedentes de la llaga. Nosotros entramos a través del sacrificio de Cristo, de esa sangre y agua que le brotaron, pasamos a formar parte plenamente de su pacto. Pero eso sí, debemos guardar su santo sábado. Por eso, ¿nos extraña acaso que sea la señal distintiva del pueblo de Dios frente a la marca de la bestia, que va a ser el domingo, ahora que estamos entrando en la recta final para el regreso de Cristo? Seguro que no nos puede extrañar. Además, habéis visto la connotación de ese punto azulado en la montaña, que dice que se pierde con el reflejo del cielo, del mismo color prácticamente. La ley de Dios fue hecha con esas piedras, las tablas eran azules. Curioso, ¿eh? También cuando Dios se presenta bajo su embaldosado, es lo mismo. Una vez más, lo de la tierra y el cielo en consonancia. Antes lo hemos visto en todo lo de sobreabundar la gracia, ¿verdad? Pues aún iremos viendo más cosas, si Dios quiere. Y continuaremos con el tema de la vara. Veremos qué vinculación también con todo esto. Pero ya veis que al mismo tiempo
podremos ir mostrando estos vídeos de los Cadwell, de la familia Cadwell, que van tan acorde con todo lo que estamos presentando, y que ya veis, para aquellos que aún dicen que lo de Ron Wyatt eran auténticas burradas, que se lo hagan mirar, porque están despreciando una luz que Dios dio a su pueblo especialmente, evidencias clarísimas, para preparar a un pueblo para su retorno. Ojalá entre todos hagamos la labor urgente, porque ya veis que nos quedan muy pocos años para decir las cosas, y muchos menos para decirlas en bonanza. Antes de terminar, quiero agradeceros una vez más por todas vuestras colaboraciones, todo lo que estáis haciendo, aportándonos datos, documentales, también por vuestra colaboración económica, a través de lo cual podemos seguir adelante y hacer todo lo que estamos haciendo. Pronto, si Dios quiere, a finales del mes que viene, de mayo, vamos a volver a Ecosí, a la feria de Ecosí en Girona, y quizás uno de los temas que preparemos, porque quizás si todo va bien y Dios quiere podamos tener esta vez 2 conferencias en directo allí, pueda ser la cuestión arqueológica, para abrir los ojos a quien quiera, evidentemente. Por favor, orad por todo ello, orad para que podamos llegar a sufragar bien todos los gastos, y que con este mensaje lleguemos a las personas que utilizan su cabeza, a los que no solo quieren moverse por emociones, sino a las personas que piensan. Que Dios nos ayude a poder llegar a todo el mundo, porque ya veis, nos queda muy poco tiempo. Que Dios os bendiga.